días con todos, señoras y señores. Qué mañanita, qué noche. Prácticamente noche y madrugada. Llovió intensamente, entiendo que en todo el país. Daba rostro de lluvia generalizada. Es la parte más complicada del invierno. La estamos atravesando. Y bueno, los ciudadanos que pudieron apreciar en su contexto general las denuncias de Dalo Bucaram, la ciudadanía que pudo comparar, no me quiero referir para nada el pseudo aporte que hace el papá, yo no le he escuchado, pero es una falta de respeto a lo que el mismo hijo ha indagado. Y también le está reclamando Fernando Villavicencio y la agencia de investigación Focus, la revista Focus, que les falta especialmente a Dalo otorgar crédito a esfuerzos investigativos que ya se han dado en el tiempo y que refieren a los mismos temas, dichos seguramente con mayor drasticidad. Sí, aquí está precisamente un más, no está mal. Sí, yo leí precisamente. El reclamo de Fernando Villavicencio a Dalo Bucaram. No está mal que @Dalo es 10 o cualquiera difunda. Es información pública, pero hay que señalar la fuente por un mínimo de honestidad. Esta es una acusación más que directa. Le están reclamando que otorgue crédito, como en el lenguaje periodístico, otorgue crédito a las investigaciones de Fernando Villavicencio y también de nuestro compañero Marlon Puertas, y hay otros que se han distinguido precisamente en aquello: investigar, rescatar las pruebas de lo que están diciendo. Entonces, bien traído a colación este momento en vivo y en directo en la ciudad de Quito, entiendo. Sí, ¿no? Está en Guayaquil. Ok, entonces vamos dándole la parte correspondiente, una primera parte de lo manifestado por Dalo Bucaram en la noche de esta víspera, que copó sintonía de personas que naturalmente pasaron una mala noche dominical. No fue para tanto, digo, el horario que utilizaron, pero resultó más que interesante, doliente, que se me escuche bien, doliente para las personas que dijimos: si esto es verdad, como en efecto nos ha venido anunciando Villavicencio y más otros compañeros de la agencia Focus que se han interesado en este tema, y que la gente escuchaba. Esta presentación de Dalo Bucaram fue mucho más promocionada y dicha, digamos, con un énfasis y claridad meridiana en cuanto a la forma. En cuanto al contenido, mucho se parece, y por eso es que Focus está reclamando crédito también a su trabajo de investigación periodística. Fernando Villavicencio
No son 1.500 millones de barriles, Dalo 10, son 900 millones comercializados desde el año 2009 con PetroChina, Unipeg y PTT Tailandia. Así es la cosa. Hay otro de Fernando. Rogaría a Dalo un poco más de seriedad. Todo lo que está revelando lo hice en mi libro Ecuador Made in China y en Focus. Ahora, Dalo Bucarán dirá, obviamente yo también encontré lo mismo, pero es mi producto de mi investigación. Ahí se neutralizan. Se neutralizan. Bueno, ellos aclararán esta situación. Lo importante es que Dalo usó el tiempo de esta manera. ¿Cómo se roban nuestro petróleo? Aquí hay un memorándum del año 2011, donde nuevamente el ministro de Correa, Carlos Pareja Llanuselli, presidente, recuerde que usted lo nombró y despidió su gestión como exitosa, a pesar de las denuncias que ya existían. Usted es cómplice, presidente Correa, de todo lo que estamos denunciando. El mayor atraco petrolero de la historia. Usted con Jorge Glass. Importación de diésel premium de agosto del 2011. Nuevamente, negocios en los que hablan de la negociación de nuestro petróleo y el señor Pareja Llanuselli sigue internamente contándoles cómo se van a llevar el dinero y el presidente de la República sencillamente ignoró y hoy dice, como siempre dice, que yo no sabía. Es que él no sabía que Fabricio tenía todos los contratos en el Ministerio de Obras Públicas. Es que él no sabía de todas las irregularidades del ministro Carrión. Es que él no sabía de todos los negociados petroleros. Es que él es que sabe, presidente. Y vamos a investigar los depósitos de Enrique Cadena a una cuenta en Dubái, a una empresa que tenemos que determinar de quién es. Aquí podemos probar claramente de quién es Livingston, que fue lo que le faltó denunciar a Diario El Universo. Y queremos que entiendan que todas estas denuncias nacen en el tema petrolero de los Panama Papers y que por ende muchos de los denunciantes vamos a tener información similar en algunos aspectos. Usted puede ubicarle el condumio de la acusación que vuelve a primeras planas, digamos, de los denunciantes, de los medios de comunicación electrónicos que han utilizado los denunciantes. Ya son muchos. Pero ¿quién lo hizo primero? ¿Quién lo hizo luego? Eso queda en manos de la censura pública, más que la censura, la valoración pública respecto del trabajo. Pero lo importante es, no porque no me han dado crédito, que las investigaciones convalidan los esfuerzos anteriores y todo va redondeando. Doctor Gonzalo Silva, un saludo muy cordial de nuestra parte. Usted está invitado no precisamente para esta parte técnica, porque son denuncias que requieren un conocimiento técnico, aunque se ve claramente en las denuncias de Dalo y en las que ya nos ha ofrecido a través del tiempo Fernando Villavicencio, el colega Puertas, incluso la otra página, la otra revista, Cuatro Pelagatos, pero también Plan B, exactamente, Plan B. Ellos comenzaron, ustedes recordarán, no le paraba bola la gente. Y por eso ayer Pablo Lucio Paredes decía, las denuncias de corrupción, reales o falsas, van a crecer, a manera de pregunta. No está desacreditando Pablo Lucio, pero está diciéndonos, ¿y las acciones judiciales van a crecer?
Ya vemos que no, pues. Ya vemos que no. Está de vacaciones el fiscal general. En todo caso, decía ayer en su columna del diario Universo, Pablo Lucio Paredes, decía: en todo caso el fiscal nada hará si a alguien hay que aplicarle una fuerte sanción social cuando deje el poder. Es a él, ni a sus amigos taurinos deberían dirigirle la palabra. Ya sabemos que ha tenido problemas con vuelos, traducciones, nombres, todo. Ciertamente hay un debate válido. El fiscal inevitablemente interviene en la campaña. Si es que toma o no toma decisiones durante el periodo electoral, callar o hablar favorece a unos y perjudica a otros. Bajo este pretexto el fiscal dirá: esto me salva, están en campaña. Pero es que no es la denuncia del señor Bucarán joven, hijo, para ser más exacto, no es de ayer. Y lo que Fernando Villavicencio ha sostenido en sus páginas digitales, un montón de colegas periodistas dedicados a la investigación, como dicen por allí, machamente, valientemente. No es Dalo el valiente nomás, pero Dalo puso las cosas, por ejemplo, las de Cadena. ¿Cuántas veces contenidos importantísimos desarrollados a lo largo de investigaciones bien complicadas, con un entorno de amenazas hasta de muerte? Eso ha habido que soportar, porque este señor Cadena, envalentonado por las circunstancias, y ahora vemos por qué, si es que esto es cierto, amparado, diríamos yo, desde todos los ángulos, amparado por los que estaban beneficiándose, a los que entregaba, a los que depositaba. Vamos con lo que de Cadena algo usted rescató, compañero. Aquí está el mail que le envía el señor Miguel Gautier al señor Enrique Cadena, donde le dice: estimado señor Cadena, aún hemos recibido los W8B de Livingston de la cuenta personal de Vidal Cadena. Favor revise la información y envíe los formularios originales. Y aquí está el documento. El abogado del señor Cadena sostenía que él no había recibido $1 por concepto del petróleo ecuatoriano. Sostenía además que Livingston no era una empresa relacionada a su cliente. Vamos a probar que es mentira y que el señor Cadena es el zar petrolero que divide las coimas de corrupción petrolera a los altos funcionarios de este gobierno. Ahí está el certificado para extranjeros que tienen cuentas y pagan tax en los Estados Unidos, donde dice claramente el nombre de la compañía Livingston Financial Corp. y donde se detalla que esta compañía está domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, no en Dubái, como lo había señalado, que era la falta de precisión que tenía Diario El Universo, que la compañía era del señor Enrique Cadena. Continuemos. Este señor pasa de la insolvencia a la riqueza. Tenemos el juicio de insolvencia. Comienza en el año 2007 y se resuelve en el año 2012, donde este gobierno, obviamente, manejando la justicia, lo ayudó a ganar el juicio. Él es Enrique Cadena, quien maneja los grandes negocios de petróleo de este país. Hemos comprobado con documentos oficiales del Morgan Bank que la cuenta pertenece a Enrique Cadena. ¿Qué va a hacer ahora, señor presidente? ¿Va a pedir asistencia internacional para que se abran los depósitos que Livingston hace a altos funcionarios del gobierno ecuatoriano? Lo emplazo a que, si usted no conoce de esto y si usted no tiene nada que ver con la corrupción del señor Cadena y todos aquellos brokers petroleros que trafican con nuestro petróleo, nuestro dinero y que lavan la plata del pueblo ecuatoriano, lo emplazo
a que pida asistencia internacional para que se descubra a quién le ha depositado el dinero la empresa Livingstone y todas las empresas que lidera el señor Enrique Cadena, como Naparina, Livingstone, Brainstone, Vision Products y Daniyal, que es una empresa domiciliada en Dubái y que estamos averiguando de quién es, señor presidente. Estamos con el doctor Gonzalo Silva y el respetable jurista guayaquileño también, el doctor Enrique Herrería. Muchas gracias, doctor Silva. Y en contados instantes estará nuestra tercera invitada en vivo, la exfiscal general de la República, doctora Mariana Yepes. Primero tenemos un problema de orden de presentación, pero el reconocimiento que podamos hacer los medios, como yo acabo de hacerlo a nombre de la cadena Democracia, estas investigaciones han sido simultáneas o colaterales y han tenido el mérito, por ejemplo, en el caso de Fernando Villavicencio, de ser perseverantes y desinteresadas en términos político-electorales. Al señor Bucaram, el sentido común le va a acusar, de la gente digo, le va a acusar de que se asoma en la semana decisiva con estos escándalos de corrupción, en la semana decisiva de carácter político y, bueno, yo soy político y sabré usar las cosas cuando me convengan. Esa es una réplica que me puede formular, pero conmigo no es el tema. Conmigo no es la pelea. El asunto es que hay elementos suficientes. ¿Para qué, doctor Silva? De lo poco que usted acaba de escuchar, tenemos una tercera intervención de Dalo Bucaram. Me encantaría que los dos abogados en Quito y en Guayaquil más o menos nos den a conocer que esto ya pobló la mente de todos los ecuatorianos. Ya casi la generalidad de los votantes, a excepción naturalmente y lamentablemente de un ejército de gente no informada, no es desinformada, no más, sino no informada, poco interesada en darse cuenta de la clase de gente, como dicen en familia, de la clase de gente con la que hemos estado tratando. Yo uso estos asuntos ciudadanos y familiares muy a menudo. Esta ha sido la gente con la que hemos estado tratando. Eso dirán, pero eso no es suficiente para su obligación ciudadana, estimado caballero que me escucha. Vamos con esta tercera parte. Hemos estado tratando de evitar cosas que imputen a la radio, como que está haciendo campaña al Dalo, como que está haciendo campaña a otros candidatos. No. Nosotros estamos dentro de las voces de rechazo a estos escándalos de corrupción. Y pare de contar, y es nuestra obligación informar a la gente. Vamos también con los análisis. Usted le escuchó, doctor Herrería y doctor Silva, por estar a distancia y en teléfono. Le pido su venia, doctor Silva, para escuchar al doctor Herrería en la ciudad de Guayaquil en primer lugar. Buen día, doctor Enrique. Buenos días, Gonzalo. Muy agradecido por su gentileza de invitarme a conversar con los ecuatorianos y un saludo a Gonzalo. Yo me siento, y creo que es la misma sensación que tiene usted, Gonzalo, y los ecuatorianos, agobiados por la suma de inmoralidades que hemos estado no solamente comprobando en estos últimos días, sino que hemos estado detectando, intuyendo que han ocurrido entre estos 10 años de corrupción. Y fíjese usted
que ahora sí entendemos ese ataque incesante y misericordia a la prensa ecuatoriana durante estos 10 años, porque no han respondido a una visión, a una necesidad de carácter ideológico, político, que era equivocada, por supuesto, pero no era la intención, no tenía una matriz ideológica el ataque contra la prensa ecuatoriana. Era una necesidad para poder gozar de impunidad en todos los actos de corrupción que han estado perpetrando durante toda esta etapa. Mire usted que no se reduce, Gonzalo, la corrupción únicamente al sector petrolero o a la Odebrecht. Hoy día Diario Expreso de Guayaquil saca un nuevo caso de corrupción que se está también poniendo en evidencia en un arbitraje internacional. Una empresa australiana compra una empresa ecuatoriana, Caminosca se llama, y ya una vez que la compra se da cuenta que en los papeles, en la contabilidad de la empresa ecuatoriana, constaban coimas entregadas a múltiples funcionarios en este gobierno, con nombres ficticios. Ahí se encuentra, por ejemplo, un nombre que es el señor Vidrio, que ya nosotros los ecuatorianos podremos esclarecer quién es el señor Vidrio que ha estado recibiendo coimas por parte de esta empresa Caminosca. Bueno, cada día que ocurre, nos recordamos nosotros de lo que dijo cuando fue Contralor el ilustre Ángel Felicísimo Rojas: donde pongo el dedo salta la pus. Y ahora, a pesar de todos los malabares que hacen los organismos de control, no pueden evitar que los ecuatorianos estemos a diario conociendo casos de corrupción, lo que amerita, y esto no es necesidad de hacer política, pero amerita que los ecuatorianos tengamos conciencia de que hemos estado viviendo una etapa de putrefacción de las instituciones públicas. No hay entidad del Estado ecuatoriano que no se salve de estos casos de corrupción, no solamente porque no se han cumplido por parte de organismos de control su obligación de investigar y de evidenciar la corrupción, sino porque los organismos de control también han sido permeados por la corrupción. Nosotros hemos visto que a vista y paciencia de los ecuatorianos, las autoridades de control en muchos casos se han enriquecido, tienen enormes cantidades de dinero al interior y fuera del Ecuador, adquieren propiedades en las ciudades más exclusivas y caras del mundo y no pasa absolutamente nada. La única manera de poder acabar esto es votar en contra de todos los candidatos de Alianza País, porque votar por ellos significaría no solamente la impunidad, sino el continuismo de esta misma espiral de corrupción, que es lo que nos está agobiando los ecuatorianos y está cercenando un futuro promisorio para los jóvenes del país. En consecuencia, ya no se trata de una votación de carácter ideológico el día domingo de esta semana, sino es una obligación ética votar contra Alianza País y sus candidatos para evitar de que sigan ocurriendo estos gravísimos casos de corrupción. El propio diario El Universo, también todavía no he podido leer diarios de Quito, el propio diario El Universo hoy día saca también que fue el presidente Correa el que impulsó la contratación de ese edificio ampuloso, ese elefante blanco que él le llama de Petroecuador, en la vía hacia la costa. Bueno, fue él dice que fue el señor Carlos Pareja Yaduseli. No, está comprobado que una sabatina el propio presidente de la República ponderaba las virtualidades de esa contratación, que se inició alrededor de los 9 millones de dólares y terminó costando 3 veces más, otro elefante blanco. Con toda seguridad ahí nosotros vamos a encontrar sobreprecios y también coimas. Realmente es terrible, en mi caso, para mi condición de abogado, es terrible encontrar cómo han hecho tabla rasa de todas las disposiciones normativas, constitucionales, legales y reglamentarias para conseguir lo que llamó un escritor español en el diario El País, coartada ideológica, a pretexto que estos países del chavismo tenían una serie de vasos comunicantes supuestamente para conformar la nueva gran patria latinoamericana. Eso era una gran mentira. Lo único que pretendían era crear un entramado multinacional
interamericano para poder ellos cubrirse las espaldas, y con toda seguridad cuando tengamos un nuevo gobierno vamos a encontrar cuáles eran los viajes que se realizaban entre Bolivia, entre Argentina, entre Venezuela, entre Ecuador, entre Nicaragua y entre Cuba, donde seguramente fluían millones de dólares para ser lavados posteriormente. Esta misma mañana, el diario La Hora, en su primera plana, exhibe una preocupación a manera de titular principal. Dice que hay mucho helicóptero en la campaña oficialista, hay mucho 4x4, hay aviones en franco desarrollo o utilizado en la campaña. Los candidatos que lideran las preferencias son los que también tienen mejores medios de transporte, y ahí se van naturalmente con los de la oposición. Los de la oposición pueden estar con 4 resultados de esos que llaman los expertos técnicamente empatados, y el otro camina solo, de manera que no crean que esto, divididos que fueran los señores candidatos de la oposición, van a lograr los éxitos que naturalmente toda la ciudadanía con elemental sentido de país y de patria y de futuro aspiraríamos, digo, en plural, pero así divididos desde el comienzo, yo creo que las sorpresas podrían ser ingratas para el día domingo próximo. Señoras y señores, las sorpresas podrían ser ingratas. Respecto de la oportunidad, doctor Herrería, ¿usted no nota también la decisión de provocar en el candidato más joven una reacción social que le sea favorable por los esfuerzos que ha hecho, por las cosas que ha sabido aprovechar del esfuerzo de los otros también o de los demás periodistas? En fin, sin embargo, ahí están las cosas, y son cosas, si se quiere, polémicas, pero contundentes. Ya vendrán los técnicos en la materia, los que saben del negocio petrolero, ya vendrá Santos Albite, ya vendrá Jorge Pareja Cucalón, primo de Pareja Iannuzzelli, y vendrán a decirnos, sí, aquí lo reconoció, y vendrán a decirnos, bueno, estas cosas sí sabíamos, y aquí lo han mencionado reiteradamente. En fin, edificio centro de polémica entre Correa y exministro. El nuevo edificio de la empresa pública Petroecuador en Guayaquil ha generado acusaciones mutuas entre el presidente de la República, Correa, y el exministro de Hidrocarburos, Pareja Iannuzzelli. Lamentamos por la pérdida de su señora madre. Le ofrecemos nuestro sentimiento de humana solidaridad, pero nada más. La señora atravesaba por un final de un cáncer mortal. El primer mandatario dijo en el enlace sabatino del 4 de febrero pasado en el sur de Quito que Pareja construyó el edificio en cuestión a sus espaldas. Construye todo un edificio a espaldas del presidente. Un poco eso no le van a creer, señor presidente, pero nadie. Con oficinas gigantescas, pisos de mármol. Y se da cuenta recién que le han estado construyendo
este perfil de edificios. ¿Qué pasó, pues? Cuando me enteré de su sueño faraónico, le metí 7 instituciones donde iban a meter solo Petroecuador. Yo le metí 6 más, dice. ¿Qué querrá decir con le metí? A que le investiguen, seguramente. Esto dijo el señor presidente, luego de acusarlo de ser el único que hace elefantes blancos. Pero el señor fulano que usted sabe, según Dalo, tiene un montón de vehículos, tiene yates. Se están mencionados nombres. Están mencionados nombres que recibían aproximadamente 60 milloncitos. Y gente de no creer, incluso del fútbol, eran los intermediarios o algo por el estilo. Lo están acusando a un señor David Concha. Muchos repetirán esa expresión muy de litoral, ¿no? Haciendo honor a su apellido. El señor Concha, David Concha, Nelson Arias, les metió en esta cuestión de organizar empresas al señor vicepresidente de la República que busca la reelección. Y entonces ha encontrado, el señor Bucarán joven, ha encontrado unas empresas que se llaman Glaciusa Corporation. Esa es la más grande. Y aquí recibe la plata un señor Martín Arellano, Jorge Martín Arellano. Iba a enunciar también una Lazo Yusa, iba también a mencionar, pero lo dejó simplemente con puntos suspensivos, que toda la prensa nacional dijo estaba comprometida con todas estas trafacías. No le han sacado una letra en ninguno de los periódicos, ni en forma digital, ni en el formato digital. No encontramos esta denuncia que acaba de mencionar el doctor Enrique Herrería. Doctor Silva, medio trato de hacer entender a la gente que no pudo ver ni a Dalo. Le ha estado reclamando durante toda la madrugada Fernando Villavicencio de que por lo menos le dé crédito, porque ha sido un trabajo de investigación de él, que el Dalo se tomó y ahí está dándose gusto en nuestro fraterno Teleamazonas, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué le parece a usted, doctor? ¿Esto a dónde va, Marianita? ¿Esto a dónde camina? ¿Qué hay que realmente sopesar para no dar cabida, no optimizar, digamos, estratagemas puramente políticas electorales, sino ir al fondo del asunto? Pero que no hemos estado en un paraíso de honorabilidad, ni de chiste. Estos jóvenes han organizado una verdadera... Me dan terminando ustedes. Tengan la bondad, doctor Silva. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a Enrique en Guayaquil, a la señora doctora Yepes y a la ciudadanía, por supuesto. Mire, en génesis antropológica, o sea, en el antecedente del derecho penal y del derecho criminal, uno de los eximios profesores, el doctor Francisco Carrara, representante máximo de la escuela clásica, al hablar de las facultades intelectuales de los hombres que se diferencian de los irracionales, por su entendimiento, por su voluntad, por su conciencia,
demuestra filosóficamente que el hombre que llega a sublevarse en contra del Creador, o sea, desconocer las leyes divinas, ¿cierto?, que se enorgullece de sí y de su sabiduría y que cree conocer todas las cosas que existen en la vida, no ha llegado a definirse a sí mismo. Esto es lo que pasa. Todos estos señores que han intervenido en esta farra, en esta orgía delictiva, no dejan de ser sino unos vanidosos. Y la vanidad de vanidades para ellos es lo único que les enorgullece. Pero bien, ¿qué es lo que acontece, Gonzalo y ciudadanía? Es que es necesario, y se ha perdido la oportunidad, de que algunos artículos del Código Orgánico Integral Penal, especialmente aquellos que se refieren a la eficiencia contra la administración pública, o administración pública que se conocía anteriormente, ¿no es cierto?, deben preceder medidas profilácticas y preventivas para evitar el desarrollo de la criminalidad y de la corrupción que en los últimos tiempos se nos presenta como alarmantes. Dentro de las profilácticas tenemos la falta de control de los funcionarios que manejan los dineros del erario nacional, con un querimportismo y una desidia propia de coadyuvantes en el delito. ¿Y qué decir de las preventivas, de las evaluación para los designados en estas funciones? Nadie conoce cómo se designó al Procurador General del Estado. Sí, todos dicen, aquí está la terna que llega del señor presidente y punto. ¿Cuándo nos han presentado o hemos avisorado las preguntas que le han hecho? La calificación que ha obtenido. Es probable que sepamos. ¿Qué antecedente tiene este señor para que nuevamente sea reelegido como Procurador General del Estado? Casi todas las causas Gonzalo pierde o se allana. El Procurador General Diego García. Diego García, hay que decir. ¿Qué respuesta da a la ciudadanía sobre su actitud y actuación en la Procuraduría? Procurador sin lengua, sin acción. ¿Cuántas veces se ha trasladado a los Estados Unidos o a las diferentes partes donde se han manejado estos sistemas de mediación? ¿Y con cuántas personas se ha ido? ¿A qué hoteles se ha ido? ¿Cuánto ha gastado? ¿Y dónde existe un proceso evaluativo de la Contraloría sobre la administración y sobre lo gastado o invertido? No existe absolutamente nada. Entonces, designado políticamente. En los últimos momentos nos enteramos no solo de los dineros de la Oxy, que se pagaron más de 1.100 millones de dólares, no solo de la pérdida o el pago a Chevron, sino de esta causa contra Burlington, en que nos van a cobrar 379 millones de dólares, Gonzalo. Así es. Y se van a gloriar el procurador diciendo, es la primera vez que el Estado gana una contrademanda. ¡Qué vergüenza! ¡Qué desvergüenza! La contrademanda es de 41 millones de dólares. Cuando solo si sumamos los 379 más los intereses que está en la sentencia, superan los 41 millones que pretende el señor procurador recuperar. Así nos juegan a la ciudadanía, creyendo que somos una cadena de sinvergüenzas o de ignorantes. Mire usted, se necesita dinero ya para pagar la cantidad de dinero de estos. Se necesita. Pero tenemos una Contraloría, ¿no es cierto?, que no controla nada. Lo que le interesa, sí. Un departamento de patrocinio de la Contraloría General del Estado, que tiene en sus arcas miles de millones de sucres, hoy traducidos a millones de dólares.
que con esos dineros que se recuperaría podrían pagar todas estas insensateces del mismo Estado. Pero tenemos un director de patrocinio del Estado que con 22 abogados, más o menos, demandan al doctor Silva, porque dice las cosas como son. A mí un cojo del pueblo no me va a enseñar a correr. Señores. Entonces, ¿qué han hecho todos esto? Perdón, usted está demandado. Sí, por este señor de director de patrocinio. Confirman 22 abogados. ¿Qué tan grande soy? ¿Se creen tan enanos ante un Gulliver? Mire usted, pero no me interesa. Les digo que hoy no voy a ir a la audiencia porque tengo una audiencia en la que se juega la vida de un ciudadano y estoy en obligación previamente de asistir a ella. Les advierto. Obligación profesional. Profesional, por supuesto, porque yo me eludo las otras. Bien, entonces tenemos un contralor. Sin vergüenza. Que de igual manera no ha hecho absolutamente nada. Que sea verdad o no lo que dice el señor Carlos Pareja Llanosselli, le cuestiona públicamente y con nombres y apellidos. Vea, ¿Cómo doctor, se manejaban? Permítame, exfiscal, permítame, doctor Herrería. Polit va primero en concurso para elegir contralor, dice la crónica. De entre 19 aspirantes para ser Contralor General del Estado dentro del concurso de selección de esta autoridad, Carlos Polit es el único que alcanzó 48 sobre 50. O sea, Ya no deberían calificarle. pero Porque la vez pasada ganó con 100 puntos, pues. O sea, ha desmerecido en su conocimiento. así es. Y él, que le dan el llamar fascineroso, tiene un grupo de cobra comisiones, unos impuestos que ellos han inventado para aprobar contratos de infraestructura pública. Eso está claramente establecida la acusación. Pero vea, el Pareja Llanosselli le decía lo siguiente. Ecuatorianos, este baño de verdad que se está dando en nuestro país, estoy seguro que al final del día será positivo. Duro, pero positivo. Y quiero, a través de ustedes, exigirle al señor Fiscal General de la Nación, doctor Galo Chiriboga Zambrano, se someta al polígrafo para una sola pregunta, que es la siguiente. ¿Cogió usted un maletín con billetes en el Swiss Hotel de la ciudad de Quito? ¿Sí o no? Nada más. Al doctor Polit, que tenga la bondad de producción, venga un minutito. Del doctor Polit también habló Pareja Llanosselli. Pero esto es que grave. Le dice y le reza hasta el piso del hotel donde iban con maletas de dinero, y ahí ponen incluso unos nombres de los que seguramente recogían. Ustedes están buscando aquello. Continúe, doctor Silva. Mire usted, entonces, ¿qué pasa? Que el señor Pareja Llanosselli le cuestiona al señor Contralor con nombres y apellidos del piso en que habita y qué es lo que hacía. Esto es proceso de una investigación, pero ya vamos a hablar por qué no. ¿La Contraloría General del Estado ha cumplido o no ha cumplido su misión? No. O sea, otro elegido políticamente. ¿Que han integrado una cadena de chantajistas de la Contraloría? Por supuesto. Gente que no ha tenido ni siquiera los títulos. Se avanzaban inclusive a rendir sus informes y sus testimonios ante tribunales. Inclusive uno de ellos está preso. Entonces, no tenemos Procuraduría, no tenemos Contraloría. ¿Qué tenemos? ¿Fiscalía? Me recuerda a Juanito Alimaña que decía, tumba lo que tú quieres, pues mi primo es policía. Aquí no pasa nada.
Mire lo que perdieron la oportunidad hace pocos días. Los abogados del señor Carlos Pareja Yanuseli solicitan que declare en el juicio de cohecho el señor Pareja. Para un fiscal que tenga un poquito de acuciosidad, habría sumadose a esta petición para que cuando vaya a declarar, porque debe estar identificado el lugar o el sitio donde va a declarar, aprenderle, porque existe una orden de difusión roja a nivel internacional. No lo hicieron. Esto es un contubernio, se llama, señores. Un acuerdo. No quiero que delates o digas. Ya ha dicho el señor Pareja muchas cosas. Una delación eficaz que lo ha dado públicamente, que pretendía hacerlo antes en una indagación que no procedía, pero ahora en un testimonio sí. ¿No es cierto? Entonces, no tenemos Contraloría, no tenemos Procuraduría, no tenemos Fiscalía. Y ahora nos tienen entretenidos, además, de que no han logrado hasta la fecha la nómina de los señores que están inmersos en Odebrecht. ¿Por qué? Porque saben quiénes son. Porque si no estuvieran involucrados gente comprometida con el gobierno, ya lo hubiesen dicho. Así de fácil. Así como la pregunta que hace el señor Carlos Pareja Yanuseli al fiscal y al contralor, es por qué lo hizo y porque él sabe. Si intervino directo o a través de segundos. Si no se necesita ser muy lógico en las expresiones. ¿Cierto? Entonces, Gonzalo, el problema nace, y aquí la señora doctora Yepes, que fue fiscal general, coincidirá conmigo. Es necesario un cambio radical a toda esta gente y que se procese a posteriori, por el momento puede ser de transición, a través de elección popular al contralor, al procurador, al fiscal general, al defensor del pueblo, y todos ellos deben ser a nivel nacional, como elección popular. De esa manera evitaríamos de alguna manera, Gonzalo, evitaríamos de alguna manera esta entronización directa en unas ocasiones del Ejecutivo y en otras ocasiones directa del Poder Legislativo. Necesita la gente que se le dé cabida a su entender y a su preocupación, a su derecho violado. Pero estamos viendo y escuchando una guerra de mafias. Uno es más ratero que otros. Pero lo único que sabemos es que el dinero, que es nuestro, se han robado. Unos días manifiestan que están incautados tanto de dinero, otros días tanto de dinero. Perdone, ¿cada mafia tiene capos? Sí, pues por supuesto, pues, si hablaron ya de una delincuencia organizada, debe haber un jefe. Habla un doctor por ahí, dice, esto es la asociación ilícita, entonces son varios. O sea, este país lleno de virtudes y de decente gente, humilde, atravesada con puñaladas por soberbios, debe mantenerse como se mantiene. Pero esta gente humilde le da aliento a que el señor presidente de la República, exfiscal Mariana Yepes, nos hable de que tiene ganada Alianza País la toma nuevamente de la Asamblea. Usted le debe haber escuchado. Vamos a ganar, dijo esta víspera, en la Asamblea. Y lo otro está, la presidencia de la República, va a haber segunda vuelta, dijo. Él dispone el destino electoral del país. Pero él debe tener seguridades, porque que le falle la palabra empeñada, o los acertos, o los vaticinios que él elabora, políticamente sería desastroso. Entonces confía en la gente. Así es que las alabanzas a la gente como buenos votantes, tenga la bondad, es su turno para que nos diga en contexto todo lo que usted ve. Exfiscal Mariana Yepes, bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y gracias también por permitirme compartir con el doctor Silva este panel y con el doctor Enrique Herrería desde Guayaquil. Bueno, se han dicho tantas cosas por parte del doctor Silva con las que yo estoy totalmente de acuerdo. Pero también nos hizo escuchar usted unas expresiones del señor Carlos Pareja Iannuzzelli. El señor Carlos Pareja Iannuzzelli, ¿sí? El momento que va a expresar un tema relacionado con el fiscal, dice, vamos a dar un baño de verdad. Un baño a destiempo y una verdad en la que él participó. Entonces a mí esto me parece realmente inmoral, no solamente por los hechos que se han cometido, que esos algún momento en la historia se podrá definir que fueron delitos cometidos por ciertas personas que ejercen poder en este momento, pero ese baño de verdad que él quiere dar, en el que participó, ¿por qué no lo dijo antes? Ahí si hubiera sido baño y hubiera sido de verdad, ¿no? Bien. Perdone lo del doctor Pollitt. Lo del doctor Pollitt, que va primero en el concurso para reelegirle como Contralor General del Estado por 5 años más. Así dice la Constitución. Entonces, el doctor Pollitt está segurísimo, porque tiene 10 puntos más, me parece. Exactamente. 10 puntos más con la siguiente, que es Betty Herrera. La doctora tiene 38 y el doctor Pollitt va por los 48,5. Tengo la impresión que esto no es definitivo, ¿no? Este puntaje no es definitivo. Pues debe ser una parte del concurso, porque deben de rendir ya pruebas de conocimiento, pues me parece que esto son únicamente con relación a los documentos. Claro. Sí, entonces veamos qué sucede. Que lleva apoyo. Ahí sacará 100, ahí sacará 100. Pero vamos oyéndole a Pareja Iannuzzelli. Así como yo me sometí a la prueba de un polígrafo con uno de los poligrafistas más famosos de los Estados Unidos, quiero pedirle, por intermedio de ustedes, de la exigencia de ustedes, al señor Contralor de la República, Carlos Pollitt Fayoni, que se someta a la prueba de un polígrafo para una sola pregunta. ¿Le daban a usted maletines con dinero en su departamento ubicado en la Torre A del Swiss Hotel? ¿Sí o no? ¿Alude a algo más? Hay otros nombres. Pero está bien. Eso lo de fondo. Le hice escuchar. Sí. Fiscal. Qué lamentable, ¿no? Para quienes tenemos una formación en derecho, yo creo que es más doloroso todavía, porque si hacen estas denuncias tardías, claro, estas declaraciones... ¿Y estas denuncias tardías, qué peso tienen? Sí, yo iba a manifestar eso, que se hacen estas denuncias tardías precisamente ¿para qué? ¿Para qué? De acuerdo con las declaraciones de las autoridades relacionadas con el sector justicia, estas no tendrían valor, claro, aparentemente. Pero yo creo que desde el Código de Procedimiento Penal, desde aquella época, ciertos documentos, por ejemplo, copias sin ser certificadas, cartas sin firma, son elementos de los cuales se puede deducir alguna verdad, ¿no? Y entonces, cuando estaba yo en la fiscalía, no me gusta repetir eso, pero cuando estaba, nosotros nos capacitamos en técnicas de investigación con franceses. Y ellos mencionaban esto, porque nosotros tenemos un sistema de investigación de oficio. O sea, el fiscal no es la persona que está sentada en su escritorio esperando la noticia de crimen social, la denuncia que le presente el interesado. Se puede también hacer de oficio, y así dice el artículo 195 de la Constitución. Y siempre lo dijo, el fiscal podía por su propia iniciativa iniciar un proceso, o ahora una investigación. Entonces, estos datos, decían los investigadores, hay que irlos metiendo en el mapa de investigación y de ahí ir deduciendo
hechos que podrían dar indicios unidos con otros, ¿no? Y luego las presunciones, que son las que sirven para poder iniciar ya un proceso mismo. Pero en el caso, yo creo que se está desperdiciando lo que el señor Pareja ya no se está desperdiciando porque no solo está acogiendo. Porque siendo el fiscal un funcionario que debe, a nombre de la sociedad, iniciar una investigación de oficio, debe acoger estos hechos, no como verdaderos, ¿no? Eso me parece que no, sino como exactamente para ir armando el caso. No se puede desperdiciar. Entonces me parece ¿Y a usted le parece que es un rompecabezas complicadísimo o es un asunto que más bien aparece como muy claro? No me parece un rompecabezas. Porque hay denuncias, hay estas declaraciones, ¿pruebas? Como digo yo, a decir, pruebas no me atrevo a decir, ¿no? Porque las pruebas ya son, ya es un asunto confirmado, ¿no es cierto? Además, no sería el momento, pero sí como para abrir una indagación y tomar en cuenta eso, varias indagaciones, porque el señor Pareja ha dicho grandes verdades a destiempo, como yo lo califico, y no podemos descuidar de lo manifestado por él. Entonces, perdona, ¿y qué espera el fiscal para pedir las versiones del Contralor? Es una muy buena pregunta. Bueno, pero que se abra un expediente de investigación, pues, para que pueda pedir el fiscal. Pero ahora entiendo que el fiscal general está ausente del país, ¿no? Entonces creo que se iba al Brasil. Entonces las noticias vendrán después de las elecciones, ¿no es cierto? Los nombres. Claro. Porque antes no había una traducción. Ahora, una traducción del aquí portugués viene al la español. Parte labrada. Sí, de portugués al español. No había, los nombres no requieren es que el portugués otro es un idioma tan difícil, ¿no? Bueno, verá, yo sé portugués y no es tan fácil tampoco. No es tan fácil tampoco, porque sí hay conjugaciones de verbos y hay palabras que son exactas pero que tienen diferentes significados. Pero sucede que el problema es que no ha habido peritos, según dice ese documento, cuya autenticidad no niega la Fiscalía. Claro. Eso es importante, no niega la Fiscalía, ¿no es cierto? Claro. Dice que no, sino que lo que le preocupa es que se haya filtrado. Entonces, y después eso se contrapone con lo expresado, desde luego desde su punto de vista, me parece a mí de seriedad por parte del director del Consejo de la Judicatura, del doctor Chávez. Él protesta muy bien, pues cómo va a decir semejante cosa, ¿no? Porque en el Consejo de la Judicatura hay un registro de todos los peritos. Y no olvidemos que el Consejo de la Judicatura es la máxima autoridad administrativa también de la Fiscalía. Y por lo tanto, que puede ejercer un control y también puede imponer sanciones. Y el código también establece la posibilidad que se pueda contratar a otros. Sí, cuando no hay en esa lista se puede contratar a otros. Aquí hay un centro de estudios brasileños, la embajada. La embajada, pero el centro de estudios, pues donde todos nos hemos preparado en el idioma, los que hemos hecho a los tres respetables juristas incluyó naturalmente al doctor Herrería. Les pregunto lo siguiente, comenzaríamos por usted, doctor Silva, en virtud de que tiene que cumplir con una diligencia profesional. ¿Qué va a ocurrir si el señor fiscal, el juego, llamémosle así, la estratagema o el juego del fiscal es dejar que el reloj electoral avance y que se termine ya están inscritos los candidatos, viene la votación y vienen los resultados? Entonces después el fiscal va a tener una presión gigantesca o ya debe tener listo todo para pronunciarse al otro día de que convalida el Consejo Nacional Electoral determinados resultados de triunfadores y perdedores, para ponerle así en un genérico, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué va a pasar, doctores? Comenzando por usted, doctor Silva, pero en términos de respeto por la doctora Yepes, doctor Herrería, el instante en que los yuas salgan elegidos, no me queda más que preguntar de esa manera. Vea, Gonzalo, el señor fiscal general
está sancionado ¿Pero qué va a moralmente. pasar? ¿Qué va a pasar? Le explico esta. Está sancionado moralmente desde el problema de los Panama Papers, que hasta la presente fecha no se ha dado ninguna explicación. Punto 1. Está sancionado moralmente al haber obstruido a la Administración de Justicia Penal con su inercia en toda esta clase de investigaciones. Vamos al otro lado. Si el día lunes aparece ya la nómina, pues se ha configurado esta inercia y esta presunta responsabilidad de él. Imagínense lo grave que es. Yo invoco delicadamente, pero firmemente, de que el señor fiscal general debe retirarse. Él no hace ningún papel en la fiscalía. Él está ya sin sostén. No tiene credibilidad sus decisiones. Absolutamente. El piso en el cual él cree sostenerse ya está apoyado. Se está derrumbando. Más aún cuando le faltan muy poquitos meses para irse con reemplazo. Pero los hombres de bien tienen que saber escuchar la palabra de la ley y la palabra del pueblo. Estás de más. Cuídate, Pancho, que te están buscando, dicen los colombianos. Cuidado, esto le pase. Doctor Enrique Herrería, le escuchamos desde la ciudad de Guayaquil. ¿Qué podría estar ocurriendo cuando se produzca una contradicción entre el voto popular, voto respetable, decisión democrática respetabilísima? La que resulte es palabra del pueblo, es decisión de la gente, la que resulte, pero ocurre que en las indagaciones o él busca que las acusaciones disminuyan en virtud de que estas personas a las que él estaba en obligación de mencionarles o indiciarles o llamarles al proceso, al juicio, como llaman ustedes, más bien una vez que ya salen electos, ya tienen un poder especial incluso contra las principales instituciones del Estado. Entonces, esa parte yo no tengo sino otra manera como la que yo estoy preguntando, le pregunto a usted, doctor. Gracias, Gonzalo, y un saludo muy respetuoso a la doctora Yepes, que se incorporó hace algún momento. Quiero distinguir algo que es importante, Gonzalo. En todos estos años de la dictadura del señor Rafael Correa, si algo se ha conocido respecto de la corrupción, no ha sido precisamente por iniciativa de los dirigentes políticos ecuatorianos, ha sido por parte de la prensa ecuatoriana. Esa prensa en la cual usted, Gonzalo, lleva un papel estelar, destacado y patriótico. Y como usted, muchos otros periodistas del Ecuador, que a pesar de haber sido víctimas durante tanto tiempo de las más arteras acciones por parte del gobierno para silenciarlos, han salido adelante cumpliendo con su obligación ética. Son ustedes los periodistas nacionales y también la prensa internacional la que nos ha hecho conocer los gravísimos casos de corrupción que existen en el país. No han sido los órganos de control, y en muchos casos hay políticos que han hecho un ominoso silencio respecto a lo que era su obligación de investigar y de estimular. Han habido grupos parlamentarios que han intentado permanecer ajenos a los hechos de corrupción, y en algunos casos habrá sido por intereses muy particulares. En consecuencia, cuando se haga una revisión de estos 10 años, tendrá que reconocerse la tarea titánica que ha tenido la prensa independiente. Y estamos viendo cómo esa prensa independiente también en el pasado ha cumplido roles estelares, van a dar el testimonio de lo que puede ocurrir en el Ecuador. Mire usted que el caso de la Contraloría General del Estado tiene 12 años en funciones el señor Contralor. Y en un desafío a la opinión pública intenta permanecer 4 años más. Los funcionarios públicos y quienes han sido funcionarios públicos lo conocen, ahí está la doctora Mariana Yepes, que ha sido funcionaria pública. Ya llega un momento en que la carga de responsabilidad en el ejercicio de las funciones a uno lo hace decir,
por Dios que ya acabe mi periodo para irme a descansar a mi casa, realizar mis actividades privadas, encontrarme con mi familia y tener el indispensable ocio para poder tranquilizarme yo. Cuando uno ve que hay funcionarios públicos que se quieren perpetuar en sus funciones, obedece a una megalomanía de mantenerse el poder o en su defecto de conservarse en el poder para evitar de que los que llegan después puedan encontrar a lo mejor un mundo de inmoralidades. ¿Qué ocurrirá? Que es la pregunta que nos estamos haciendo los ecuatorianos. Yo no creo que vaya a ocurrir. Yo creo que el próximo domingo el pueblo ecuatoriano va a votar contra esta década de corrupción, contra esta década que ha permeado los intersticios más pequeños del Estado ecuatoriano, porque hemos visto que a la vista y paciencia de los ecuatorianos, los funcionarios públicos se han enriquecido. Gente de modesta economía se han comprado mansiones, y no solo en el Ecuador, en Quito, en Guayaquil, en Ambato, en la costa ecuatoriana, sino también fuera del Ecuador. Y estoy hablando, hay funcionarios públicos que se han comprado inmensas propiedades en la Florida, así también como en España. Ya habrá la oportunidad de que se investigue y se revele con claridad cuáles son estos, en unos casos a título personal y en otras a través de pantallas societarias. O sea, hay nuevos ricos también internacionales, porque la plena es que han dicho, si yo compro aquí, esto se pone peligroso. Pero si compro en escenarios o en territorios de otros países, las cosas pueden ir mejor. Pero el señor presidente, por sobre todo lo que se dice del señor vicepresidente, en fin, existe, dice el presidente el sábado, una campaña sucia contra Jorge Glass. Porque le permitieron hablar a este pobre hombre, Carlos Pareja Yanusele, cualquier cosa. Le preguntaron de todo, menos, oiga, ¿cuántas coimas recibió? ¿Dónde la depositó? ¿Quiénes son sus compinches? Le preguntaron de todo menos, oiga, y Charlie Pareja Cordero era el que manejaba todo o no. Y quisieron apuntar hacia Jorge Glass, ¿no? Que Jorge Glass sabía todo. Bueno, pregúntenle pues si sabía las coimas de este sinvergüenza. Qué campaña más sucia, ¿no? Qué nivel. Pero en todo caso, compañeros, les duele que se demostró que la corrupción estaba en la partidocracia, en Charlie Pareja Cordero. Ahí están los mails, desde el 2013 por lo menos, Carlos Pareja Yanusele y su primo, el primo de Charlie Pareja Cordero, vendido a este señor, que además era abogado de los Isaías, o sea, puso este traidor nuestra cabeza en bandeja de plata a nuestros archienemigos, los Isaías, porque nos la tienen jurada, porque ningún gobierno se atrevió a incautarle todos sus bienes para que paguen lo que le robaron al Estado ecuatoriano. Y están esperando, haciendo lo imposible, que perdamos las elecciones para ver si pueden volver en la impunidad. Aquí faltan descubrir detalles, todavía faltan ver de quiénes son algunas cuentas que tenemos identificadas en el exterior, verificar si no hubo más empresas que dieron coimas. Se llega cada vez a más implicados por este señor Leonardo Borer, ¿no? Que tiene contrato con el municipio de Guayaquil, y eso tampoco ha sacado la prensa. Qué campaña sucia contra Jorge, y lo que conocemos ahora es toda una vida. Sabemos el extraordinario ser humano de manos limpias que toda su vida ha sido, incluso manteniendo de muy joven a su familia. Lo logramos detectar a tiempo. Les denunciamos que era un tongo con los Isaías, pero van a seguir con la campaña sucia, están desesperados. Ya basta a respetar al pueblo ecuatoriano, lo que no tienen más argumentos que la campaña más baja, más sucia, más miserable, para tratar de lograr lo que no logran con sus propuestas. Están desesperados, tratan de bajar al binomio oficialista. Ya no ganar ellos, bajarlo con escándalos, etcétera, para ver si hay una segunda vuelta. Y ya no van a sacar también, con dolor les digo, vinculaciones supuestamente mías, nunca me imaginé yo, con Odebrecht. Cuando yo he huido siempre a esas empresas, para esto ustedes saben, se presta un familiar muy cercano mío, que es una tristeza enorme, pero también ya da indignación y da vergüenza, ¿no? Entiendo que se refiere a Fabricio, ¿no? Sí, al ñaño. Qué cosita. Doctora, ¿qué puede estar ocurriendo? Porque lo que le dice Dalo Bucaram respecto de estas cosas también es bastante contundente. Nosotros usemos adjetivos
que no otorgan culpabilidad ni que nos estamos alineando. Estamos exhibiendo las cosas que dicen de lado y lado, dejemos eso en claro. ¿Qué opinión tiene hasta este momento de la réplica del señor presidente de la República? ¿Usted le ve sin argumentos, le ve tenso, nervioso, le ve sin atinar a ubicar cosas que otros momentos de su carrera política tenían un éxito impresionante y frenaban cualquier intento de fiscalización, ¿no? Bueno, yo creo que el señor presidente tiene una actitud política netamente, ¿no? Y no olvidemos que estamos a una semana de las elecciones. Entonces me parece que toda su respuesta va alrededor de eso en defensa de sus candidatos. O sea, de candidato al presidente y a la vicepresidencia y también a la asamblea. Yo quería destacar en este sentido un hecho sobre lo manifestado por el candidato Bucarán. Y yo creo que esta denuncia, que también tiene que ser justificada, pues no puede quedar solamente en el enunciamiento. Pero todo eso son elementos que hay que abrir indagaciones. O sea, la Fiscalía debe estar atenta y tiene gran responsabilidad, porque corrupciones como las que se han denunciado ahora, yo del tiempo que recuerdo, yo he estado vinculada a la Administración de Justicia desde hace muchísimos años. Muy jovencita y he sido jueza en todos los niveles y fui primeramente fiscal. Toda una carrera judicial. Yo estuve 40 años vinculada con la justicia y después con la Fiscalía. ¿Y usted no vio un episodio de esta envergadura? De esta naturaleza, ni antes ni en las dictaduras, porque pasé por dictaduras militares. Sí. O sea, no entré por dictaduras militares, pero entré cuando había una dictadura militar y después estuve también en una dictadura civil y he avanzado y no he visto jamás, tampoco he visto una intromisión en la justicia. Sí. Ha habido independencia, por más que se diga de la partidocracia, pero eso no es verdad. No es verdad. Bueno, lo que quería decir es que... El periodo del señor general Guillermo Rodríguez absolutamente no reportó para nada, absolutamente parecido. Nada. Así es la verdad. Y quienes conformaban la Corte Suprema en esa época eran los mejores abogados, ¿no? O sea, las dictaduras siempre estaban pendientes de los mejores abogados. Así es. No solamente la dictadura de Rodríguez Lara, sino la dictadura siguiente también, exactamente, la siguiente dictadura, ¿no? Porque después vino un triunvirato, ¿no? Después de Rodríguez Lara, cuando él cayó. Ante una pregunta mía llegó a decir incluso que la justicia es relativa. ¿Cómo no? Eso manifestó. Bueno, pero ahora todo es relativo. Vea esto. Tenemos una cultura de la relatividad que es la comodidad para cualquier cosa, ¿no? Pero lo que quería decir es respecto de la denuncia del señor Bucarán, las denuncias del señor Bucarán. Creo que son complementarias a lo que ya denunció con anticipación el señor Villavicencio, ¿no? Porque él hablaba de algunos temas que... Tiene toda la razón. Y también lo que manifestó el señor Villavicencio está relacionado con el tema de Petroecuador, ¿no? Y entonces, quizá los hechos que ahora están saliendo a la luz deberían ser motivo de una investigación complementaria con los datos que se manifiestan en el libro del señor Villavicencio. Yo quiero aprovechar este momento para expresar públicamente mi preocupación por el juicio que en estos días está siguiéndose, en las audiencias están continuando, me parece que es el día de hoy, por el asunto de cohecho en contra de varios exfuncionarios de Petro, ¿no? Ha habido un chorrón también. En lo que ahora se menciona, lo que vi ayer, es que la base de la investigación es un informe de una unidad de investigaciones financieras que tiene la Fiscalía, y que esa base, este informe de la unidad que sirvió de antecedente está totalmente debilitado. Y entonces que por esa razón, porque se ha debilitado este informe de la comisión, de la unidad, que es el sustento del proceso, todos los procesados no han presentado sus pruebas en la etapa de juicio. Eso dice la prensa. Eso es preocupante, ¿no? Entonces se le está quitando el piso al proceso. Claro. Porque está débil el informe de la unidad de delitos financieros.
Entonces, por esa razón, como le ¿Quién tiene manifestaba, que elaborar entonces, ese informe? hay una unidad de técnicos, ¿no?, dentro de la Fiscalía, y entonces que ese informe no está lo suficientemente sustentado. Es lo que leí en la prensa. Si eso es así, es delicadísimo, ¿no? Entonces se va a quedar sin piso ese proceso. Aunque existen otros varios, yo también me enteré que habían 24 casos que están investigándose desde mayo del 2016. Y esos casos todavía no salen a luz. Y en contra de Petroecuador, pues hay 119 personas investigadas. Y si es que ha habido negligencia, ¿qué organismo tiene la institucionalidad ecuatoriana para sancionar y castigar a los que han querido echar agua al lodo, no? Bueno, yo creo que la propia Fiscalía debería responsabilizarse por este tema, ¿no? Y después sería el Consejo de la Judicatura, que es el órgano superior. El Consejo tiene... porque ¿Qué puede hacer el doctor Schall con su fama? Tiene que abrir sumarios administrativos si es que esta es la verdad. Porque lo que digo es que yo leí en la prensa... O sea, una entrevista al doctor Schall, ya no es hora de que usted intervenga, doctor Schall. Pero veamos pues cómo son los resultados. Veamos qué son los resultados de este juicio que se está en este momento. Sí, porque sucede que lo que me llamó la atención también es que todos los procesados desistieron de presentar la prueba testimonial, que tenían por cantidades los testimonios, desistieron de presentar porque el sustento, la base de todo, estaba debilitado. Entonces habría que preocuparse de este tema de cohecho. Desde luego que ellos tienen otros procesos, ¿no? Como de enriquecimiento ilícito, de asociación ilícita, está también de peculado, hay algunos, o sea, todos, hay una infinidad de procesos vinculados a este acontecimiento de la repotenciación, ¿no? Que es donde está también el señor Carlos Pareja Llanuselli. Claro. O sea, teniendo al fiscal, digo no en la coyuntura, digo en términos generales, un gobierno, un ejecutivo, un administrador que tenga a su favor a la fiscalía está salvado. Lo que pasa es que la Fiscalía es realmente el eje de la Administración de Justicia Penal. Esto hicieron en Montecristi. No, siempre lo fue. Nosotros en el año 2000 es así. Igual. Porque lo que pasa es que antes el fiscal no era sino una figura decorativa, pensemos, ¿no? Claro. Que lo presentaba un dictamen que era acogido o no en su momento por el juez. Pero el momento que nosotros asumimos el sistema acusatorio oral, que entonces asumimos en el año 2000 y se puso en vigencia en 18 meses, y con el nuevo código, yo creo que ese momento el fiscal es la figura central del proceso. Si el fiscal dirige la investigación y si el fiscal no encuentra elementos para poder acusar, el proceso, no existe proceso, o el proceso se cae en la etapa de juicio. Entonces, la base del enjuiciamiento penal es la actuación del fiscal. Tiene que ser una actuación responsable y objetiva también, ¿no? No solamente es el acusador oficial, sino que tiene que ser también la persona que revise los elementos aportados por el procesado, ¿no? Y tiene con su habilidad, con su negligencia o con su razón, porque también debe tener razón en algunas cosas. Obviamente que tiene habilidad demostrada y obviamente que negligencia lo van a acusar al doctor Chiriboga desde todos los frentes. El momento en que haya que analizar su actuación. Bueno, porque esto no va a ser eterno, pues. Respondiendo con la misma relatividad de la que hablábamos, depende, ¿no? Depende de los resultados de las elecciones, ¿no es cierto? Sí. Ahí está la cosa. Supóngase que ellos tengan fe en la maquinación del proceso. Es que no solamente tiene que cambiar con resultados positivos de los que nos estamos nosotros suponiendo, no solamente sería un cambio en la Asamblea, sino que también debe existir cambios en la legislación. Entonces, si un fiscal concluye su periodo, se designa otro, este nuevo fiscal debería
asumir esa gravísima responsabilidad de iniciar investigaciones y luego procesos a todas aquellas personas que han actuado con negligencia. De lo que se conoce, el nuevo fiscal es un asesor del señor presidente de la República. Bueno, sí, es una noticia a voces altas, ¿no? Sí, sí. Sí, que se conoce eso. Pero veamos cómo ustedes lo manifiestan, ¿no? La expectativa está en los próximos días. En los próximos días. Y depende de la ciudadanía, ¿no? Naturalmente que es una responsabilidad si ciudadana. Asimila. Es una responsabilidad ciudadana. Netamente, sí, netamente. Qué cosas. Bueno. Dalo habla de China. Informa cómo a través de un decreto, el 466, en el 2010, que se expidió, China podría llevarse todo el petróleo ecuatoriano. Nos parecería súper exagerado, pero veamos cómo él dijo anoche, o él reflexionó, o él explicó el tema. ¿Cuáles son los actos fundamentales para que se haya dado gusto Dalo en mencionar a la administración Correa como el gobierno más corrupto que ha tenido la historia ecuatoriana? ¿Cómo el candidato Dalo Bucaram da nombres que según investigaciones estarían tras estos atracos petroleros? Comenzando por el señor Cadena. ¿Cómo se llama este señor Cadena? Enrique. ¿Alguna cosa final de su expectativa en la ciudad de Guayaquil, doctor Herrería, si es tan amable? Ellos vienen a explicar quiénes son ellos. El respetable Luis Calero, el respetable Fernando Santos. Son abogados petroleros que vienen a analizar la denuncia del Dalo Bucaram. Pule. No vamos. Sí, tenga la gentileza entonces. Sí, Gonzalo. La primera consideración que me permito hacer, solamente para agregar lo que dice la doctora Mariana Yepes, es importante tomar en consideración que las acciones que se deben seguir en contra de los que están como presuntos involucrados en los casos de corrupción en Petroecuador es por lavado de activos. Muy hábilmente la Fiscalía está acusando en la mayoría de los casos por delitos menores en gradación de pena. Están acusando por cohecho, por enriquecimiento ilícito, están acusando por tráfico de influencias y no están acusando por el delito principal, que es el lavado de activos. Han creado una serie de cortinas societarias, múltiples empresas al interior del país y fuera del país, para poder terminar depositando esos valores ilícitamente obtenidos en estas cuentas en el extranjero. Han comprado además propiedades al interior del país y fuera del país. En consecuencia, la acción de todos estos involucrados en los casos de Petroecuador están descritos en el título correspondiente, que es el lavado de activos. ¿Por qué razón es importante esta definición? Porque el Ecuador es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que permite esta cooperación penal internacional, llegando hasta el caso que en el país donde se encuentre, no solamente personalmente el infractor, sino también sus bienes, su patrimonio, bien sean bienes muebles, inmuebles, fiduciarios, de todo tipo de propiedades, puedan ser confiscadas y devueltas al Ecuador. Y en ese orden de pensamiento, la actual legislación ecuatoriana permite repetir en contra de todos los involucrados. Y en el caso de las autoridades de control, que por sus omisiones, más allá de la negligencia, hubieran colaborado para que se perpetúe la impunidad o para que se produzcan los actos ilícitos, tienen también que ser juzgados, no solamente en la vía penal, sino en la indemnizatoria civil en favor del Estado ecuatoriano. En consecuencia, lo que nosotros tenemos que preocupar y concienciar a la ciudadanía es que la única manera en que podamos recuperar todo lo robado
y también sancionar a todos los involucrados, incluso las autoridades de control que por su incuria no hubieran actuado oportunamente o se hubieran hecho de la vista gorda. Tenemos que votar el día domingo en contra de este grupúsculo que se ha apropiado de los bienes del Estado ecuatoriano. Doctor, muchas gracias y muy buenos días. Gracias por su colaboración Gracias a usted, Gonzalo. en el análisis y entendimiento de estos difíciles episodios que la gente tiene que escucharlos con mucha reflexión. Señoras y señores, Fernando Santos, exministro de Energía, y el señor doctor Luis Calero, abogado petrolero. De sacarse el sombrero este jurista ciudadano y experto en estas materias. Van a hacer el análisis de las denuncias de Bucaram Puley. Y vale la pena que ustedes se queden a escucharlos, a todos, porque estamos buscando la verdad. Informamos a nuestra audiencia.